De la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 4 de abril de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo de la carretera panamericana sigue igual, solo que con tendencia a empeorar. Ayer aparecieron actos de violencia, quemaron un camión con cerdos. Finalmente no se supo cuál fue la suerte de los cerditos que iban ahí. Luego a quemar un bus también en plena carretera panamericana, haciendo todo lo posible por tomarse la vía alterna, pues que de vía tiene muy poco, pero por ahí medio pasa algo de carga y algo de pasajeros hacia el sur del país. Estos bandidos empeñados en que se lo toman. En la Universidad del Valle hay una asonada, están preparando bombas y muere por la mala manipulación de ellas un estudiante y quedan 6 heridos. Ese es el panorama. El presidente de la República manda una comisión de funcionarios, no para que recuperen la carretera, lo que parece a estas alturas imposible, sino para que vean cómo se mitigan los daños que han sufrido las comunidades del sudoccidente. ¿Qué hacemos con la ciudad de Popayán? ¿Qué hacemos con la ciudad de Pasto? ¿Qué hacemos con todas las ciudades intermedias? E inclusive con los indígenas de a pie, los indígenas, los que no reciben centenares de miles de millones de pesos en regalo y después no cuentan qué hicieron con todo ese dinero, los felicianos y demás, los que tienen las mieles del poder. Hoy hablaremos con una persona que sí está en lo que tiene que estar, doña Diana Perafán, representante de las víctimas de la masacre del Nilo en el Cauca y asesora de cabildos indígenas independientes, los que no están en la minga, los que no son de los 7,000 que tienen paralizado este país. A este país lo tiene paralizado la minga y lo tiene en ascuas el problema de la coca. Cada vez pues esto es una cosa más delicada, tanto que ya Trump le hizo el regalo al good guy, al presidente Iván Duque, diciéndole que no ha hecho nada, absolutamente nada por los Estados Unidos, porque cada vez el problema es mayor. Duque le replica diciendo que eso es una lucha entre los dos, claro, entre el que ofrece y entre el que demanda, el que peca por la paga y el que paga por pecar. Claro que es de los dos. Pero lo cierto es que estamos produciendo más coca y esa producción de coca es violencia, son desplazamientos, son robos de niños, inseguridad en los campos, derrota del espíritu empresarial de un país que lo primero que necesita para recobrar su destino es fuerza empresarial. Hoy hay una noticia donde dice crecen las exportaciones en Colombia, llenos de entusiasmo vamos a leerla, porque creció el precio del petróleo, por el carbón y por el café, porque había un café guardado y lo vendieron en este primer bimestre en lugar de haberlo vendido el año pasado, buscando mejores precios y los precios cada vez más malos. Por esas cosas, como hace 60 años o 50 años, cuando menos, estamos en lo mismo, dependiendo del petróleo y dependiendo del café. Esa es la evolución histórica de Colombia en materia de producción. Y el Banco de la República sigue muy orgulloso de esta situación. ¡Qué horror! Se reactiva proceso contra las exministras Álvarez y Parodi. Lo hace el fiscal ad hoc. Bueno, vamos a ver si el fiscal ad hoc averigua finalmente qué fue lo que pasó con Odebrecht. José Elías Melo insiste en que él no hizo nada, en que él no supo nada, en que él no tuvo ni idea de lo que estaba sucediendo, que esa fue una trapisonda de Odebrecht que le echa la culpa a Corfi Colombiana para tratar de desviar la atención y para conseguir ventajas en Colombia. Porque además seguro se le tiene mirado el contrato, el ojo a nuevos contratos, como está haciendo por ejemplo SACIR, el del puente del acordeón, que está licitando
tranquilamente, muy orondo para el metro. Un metro acordeón no es una mala idea. Tenemos noticias de que fue vendida Medimás. Esa noticia la tenemos. No hay santos, no se sabe a quién ni cómo, pero que se vendió Medimás. Capitales que llegan y que quieren hacer alguna cosa en Colombia, ojalá sea así. En el Congreso, Alianza de Liberales, el Partido de la U y Cambio Radical. Y entonces, ¿qué pasó con el gobiernismo del Partido de la U? ¿No está declarado partido de gobierno? Difícil la tiene el gobierno, y ahora viene pues el tema de las objeciones a la JEP, y la JEP ahí, y Santrich ahí, y los bandidos de las FARC ahí, y aquí nadie paga un día de cárcel por nada. Va a tener que intervenir la Corte Penal Internacional. Ricardo Ferro, amigo de esta casa, presidente de la Comisión de Acusaciones, ya eso definido. Él es del Centro Democrático y de la generación del 14. El Contralor. Ustedes recuerdan pues lo que fue aquella elección del Contralor, donde el Centro Democrático y el presidente Uribe sacrificaron la legítima aspiración de José Félix Laforí, que habría sido un excelente Contralor, fue vicecontralor en la época del doctor Osa Escobar, economista de muchos quilates, hombre conocedor del país. Pues no, nos inventamos este Contralor, que es enemigo del fracking, lo que significa que dentro de 4 años estaremos pidiendo limosna. Si aquí no se hace fracking y no se hace ya, repito mis palabras, si no se hace fracking ya, dentro de 4 años Colombia estará pidiendo limosna, como Venezuela o algo peor que Venezuela. Si no tenemos petróleo para exportar y si no tenemos petróleo para el consumo interno, este país no es viable. Y el Contralor es enemigo del fracking, de manera que buen Contralor tenemos. Pero ahora sale con otra perla, y es que está en contra de que sean los gremios, en este caso Fedegan, los que manejen la parafiscalidad. De modo que en lugar de que la Federación Nacional de Cafeteros maneje la parafiscalidad cafetera y los cacaoteros manejen la parafiscalidad cacaotera y los ganaderos manejen lo suyo, que lo maneje el gobierno. Eso ya se le ocurrió a otro señor Contralor, a un tal Minchirrinchi, y ¿sabe qué produjo como resultado? La aftosa, la aftosa. ¿Usted quiere, señor Contralor, que se repita la historia? Vuelva con el tema, vuelva a quitarle a Fedegan que los segundones suyos, que son amigos de Minchirrinchi, que le están tapando los 4 billones de pesos en contratos que hizo Minchirrinchi en el Ministerio de Agricultura. Eso es lo que están haciendo, que le quiten la parafiscalidad a Fedegan y volvemos a tener un brote de aftosa. Buen Contralor tenemos. Dice Bloomberg que Maduro se mantiene en el poder gracias a cubanos. Eso lo sabíamos desde hace rato, pero es la triste realidad de ese sufrido pueblo venezolano. El problema del agua y de la comida. La FAO lo pone entre los países que demandan ayuda inmediata. ¿Dónde vamos a estar nosotros si no hacemos fracking? No, yo, señor Contralor. Otro escándalo mayúsculo. Aquí tenemos una mezcla de muchas cosas. La señora María Cristina Palau de la UXPEC y de FONADE, Héctor Julio Álvarez, quien estuvo trabajando con Minchirrinchi y que tiene algo que ver con el Coliseo Happy Lora, y Germán Bula del Consejo Nacional Electoral fueron detenidos por la Fiscalía General de la Nación. Vienen de Santos, desde luego, y la señora de UXPEC dicen que es la amiga de un senador muy conocido del Partido Liberal. La cantante Britney Spears está en clínica psiquiátrica. Definitivamente el poder, la fama y el dinero no hacen la felicidad. El presidente Iván Duque le dice
a la Corte Constitucional que se necesita fumigación aérea para combatir la coca y para que el país pueda enfrentar el tema del narcotráfico. Señor presidente, ¿por qué no lo hace? Hágalo. Enfrente a la Corte Constitucional y hágalo. No va a haber ningún enfermo de cáncer. No va a pasar nada. Que llueva glifosato sobre los campos cultivados con coca, que es la selva que han tumbado estos salvajes para poder sembrar coca. Señor presidente, no espere que la Corte Constitucional santista le diga a usted que sí puede hacer lo que Santos se comprometió a que no haría, y se comprometió a hacerlo con las FARC, que son los dueños de Santos. De manera que las FARC dueños de Santos, Santos dueños de la Corte Constitucional. No espere, señor presidente, que de ahí salga alguna cosa buena. El Parlamento británico aprueba una ley para evitar Brexit sin acuerdo. Estamos a 4 de abril. El 12, es decir, de mañana en 8 días, se va el Reino Unido de la Unión Europea y ahora va a pedir un plazo adicional por orden del Parlamento. Pero el Parlamento Europeo está diciendo que no quiere dar más plazos, que esto es una tomadura de pelo, que si se quieren ir, que se vayan. ¿Qué va a suceder? Sobre las jubilaciones. Tenemos una noticia y es que 11.300.000 colombianos no están cotizando para pensiones de jubilación en los últimos 6 meses. ¿Eso qué es? ¿Desorden en la captación de las jubilaciones o eso es pobreza de la gente? ¿Qué es lo que está pasando? El cruce de venezolanos a Colombia en busca de comida. Esos espectáculos son espectáculos desgarradores. La gente lanzándose contra la Guardia Nacional, exponiéndose a que le peguen un tiro a cualquier cosa con tal de poder llevar un poco de comida para su familia en Venezuela. Eso es desgarrador, parte el alma la situación de Venezuela. Y el problema del agua es un problema endemoniado, pero ya lo arreglaron, porque Delcy Rodríguez será la encargada de manejar el tema eléctrico nacional de Venezuela. Turquía amenaza a los kurdos de la coalición con los Estados Unidos en Siria y los amenaza con bombardearlos. Los Estados Unidos, otra vez a través del señor Pompeo, ladra. ¿Será que va a ladrar todo el tiempo, como en el caso de Corea del Norte, como en el caso de Venezuela? ¿Buenos para ladrar y para nada más? Nicaragua ve vencer el plazo que se habían fijado entre la oposición y el gobierno para llegar a un acuerdo. Obviamente no hay acuerdo, y no hay acuerdo sobre lo fundamental, ni siquiera sobre la liberación de presos políticos. Juicio contra Pasarela en Argentina. ¿Quién es Pasarela? Gloria del fútbol argentino, gloria del equipo que fue campeón mundial y presidente de River Plate. Ahora lo están acusando de desórdenes en el manejo económico-financiero del equipo River Plate y le inician proceso en su contra, proceso contra Pasarela, gloria del fútbol argentino. Italia se niega a recibir buque humanitario con 64 refugiados. Ya lo había advertido, pasó a los hechos. No recibo buques con cargamentos de refugiados. No lo recibo. Que lo reciba otros. Argentina seguirá reclamando las Malvinas, dice Mauricio Macri. Otra guerra con las Malvinas no. Pero eso es una reclamación justa sobre una población que es totalmente británica, la población de las Malvinas. Y en el Congo crece el virus del ébola. Crece a unas velocidades enormes, es una plaga maldita. Vamos a ver qué pueden hacer las autoridades del Congo como paliativo del ébola y tal vez para extirparlo si ello fuere posible. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los más siniestros emperadores que tuvo Roma, a Caracalla. ¿Recuerdan ustedes las famosas
Termas de Caracala, donde se hizo el concierto de los tres tenores. ¿Alguien se preocupó por saber quién había sido Caracala? Se los contaremos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Por lo menos amemos, quizás no sea en vano. Él es nada menos que Andrea Bocelli, uno de los grandes tenores de este siglo, cantando en español, claro, de Consuelo Velázquez, Bésame mucho. Con esa canción tan bella, saludemos la mañana. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana revisando lo que ocurre en el sur del país porque la situación de orden público está salida de control. Ayer, muy serios actos de violencia ocurrieron en la Universidad del Valle. Dejaron un saldo de un muerto y 6 heridos cuando encapuchados atacaron a la fuerza pública con material explosivo y atacaron con un cohete hechizo un helicóptero de la Policía Nacional. Por estos hechos, las actividades en la universidad han sido suspendidas por 48 horas, pero son hechos que uno debe lamentar, porque que se presenten estos actos dentro de un claustro universitario no tiene explicación y no tiene sentido alguno. Mientras esto ocurría, la gente en Popayán está completamente desesperada ante el secuestro del que es víctima por cuenta de la minga. Popayán está sitiada por la minga indígena, las órdenes a la fuerza pública no llegan y la ciudadanía está desesperada. Ese desespero se tradujo en cogerla contra la oficina del CRIC en la capital del Cauca, en donde se presentó prácticamente una asonada, también en contra de una IPS indígena que funciona allí en Popayán. De nuevo, la gente está desesperada, los ciudadanos de Popayán pues se empiezan a cansar y la han cogido ahora contra los mingueros. Escuchemos de la voz de un ciudadano de Popayán precisamente cuál es la situación allí. Lo relató a través de un video que publicó en la red social de Instagram. Destruir el Consejo Regional, la Casa Grande del Consejo Regional. Nos acaban también de destruir la IPS Minga y nos dicen que van para la universidad. Le hemos dicho claro a la ministra, o para esto o realmente nosotros nos sumamos Popayán. Decirle a los gremios, decirle a los delincuentes también que están allá, motivados por los gremios, que inclusive hay venezolanos pagados allá. Decirle a toda la ciudad payanesa que si quieren que nos tomemos Popayán, pues nos vamos a tomar Popayán. Así de sencillo. Pues estas son las palabras de un minguero, claramente, quien relata lo que ocurría, pero también amenaza, como amenazan ya desde la dirigencia de la minga, con levantarse precisamente de la mesa de diálogo con el gobierno, una mesa que a propósito pues no está avanzando hacia ningún lado, y amenazan, como lo decía ya este señor, con tomarse a Popayán. Una mañana de tensa calma como amanece en este momento Popayán. Lo cierto es que los hechos de ayer en materia de orden público fueron muy delicados tanto en Popayán como en la Universidad del Valle, hechos a los que le seguiremos la pista y por supuesto seguiremos pendientes de lo que ocurra allí en medio de la minga indígena que sigue con la vía panamericana completamente paralizada. Quemando buses, quemando camiones con cerditos adentro, intimidando a la gente, dañando lo que se llama carretera alterna, que de carretera tiene poco, pero por lo menos por ahí
logran transitar algunos vehículos con un poco de carga y con unos cuantos pasajeros, los que logran hacer ese tránsito por esa mala vía. Recuerde, Sergio, cuando se dañó la carretera a Villavicencio, lo que es la carretera alterna, lo que son las carreteras alternas en este país. Trochas, doctor. Trochas, usted lo dijo, trochas. En este país no hay carreteras alternas, hay trochas. Ahí está haciendo lo que puede el actual gobierno. Hay un excelente viceministro con quien hemos hablado en un par de ocasiones, muy sincero, muy claro y muy resuelto a tratar de enmendar un problema que trae muchísimos años de historia dramática y terrible. Lo cierto es que taponan una carretera y taponan toda el transporte, toda la posibilidad de que vivan regiones como Popayán y como Pasto. Y al fin no supe quién era el que se iba a tomar la ciudad de Popayán, ¿los de la Minga o los enemigos de la Minga? No, los de la Minga, doctor Londoño. Pero los enemigos de la Minga también están, podríamos decirlo, en pie de lucha, muy atentos, desesperados y asfixiados por la misma Minga. Entonces, pues la situación de orden público es muy complicada. Lo que va a haber los unos y los otros, doctor Londoño. Lo que va a haber allá es una tragedia. Es que cuando uno se deja ensillar, después de sencillarse es muy complicado. Y desgraciadamente aquí nos dejamos ensillar por 7,000 de la Minga, porque no son más. Y les llega comida y les llegan abastecimientos y entonces la pena que les imponen por haber cometido toda clase de delitos. ¿Cuántos delitos hay ahí? Sería bueno que un abogado penalista que revisara el Código Penal de este momento nos dijera cuántos delitos se cometen cuando se bloquea por la fuerza una carretera, empezando pues por la asociación para delinquir, que es obvio, y siguiendo violencia contra funcionarios públicos, que la han ejercido todas, y siguiendo por la violencia contra la gente indefensa, la obstrucción del derecho de movilización. ¿Cuántos delitos? Ah, no, que si levantan la Minga, el presidente sí se va para allá. Y mientras no levanten la Minga, la pena, la única pena que se les impone, es que el presidente Duque no viaja a conversar con ellos. Válganos Dios. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. En Venezuela se va a solucionar ya el problema del apagón porque ahora Delcy Rodríguez se está haciendo cargo. La vicepresidenta de Maduro informó este miércoles que realizará la intervención, reestructuración y modernización de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, como si hasta ahora la hubiese gerenciado alguien distinto al propio chavismo. Rodríguez señaló que después de, abro comillas, blindar el sistema eléctrico de los ataques multiformes a los que ha sido sometido y restituirlo, se solventarán los problemas de agua y los servicios básicos, cierro comillas. Con toda razón, millones de venezolanos manifiestan en redes sociales que ya están condenados a vivir en la oscuridad y sin agua. De otro lado, María Corina Machado ha vuelto a insistir en que la única opción para Venezuela es la intervención militar. El artículo 187, numeral 11, es la mejor manera de proteger a Guaidó. ¿Cuánto más vamos a esperar? Hay demasiados muertos. Solo tenemos una opción y es avanzar. La iniciativa es nuestra, debemos avanzar, son nuestros los muertos, por eso debemos exigirle al mundo que actúe y lo haga ya, dijo Machado. Hay que recordar que el numeral 11 del artículo 187 señala que le corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares extranjeras en el país. María Corina también habló de lo que ocurrió el martes en la Asamblea Constituyente impuesta por Maduro. Maduro ordena y exige a paramilitares que salgan a matar a los ciudadanos que manifiestan por los servicios públicos. El régimen ha declarado la guerra a todos. Y es que el martes los miembros de la Asamblea Constituyente chavista, mientras supuestamente debatían si quitarle o no la inmunidad parlamentaria a Guaidó, gritaron que Guaidó merece paredón.
Ahora bien, hay que decir que la idea de María Corina Machado sobre una intervención no tiene acogida en la Asamblea Nacional, que aún se niega a discutir el punto de una intervención militar. José Vicente Aro, abogado constitucionalista, a propósito recordó a través de su cuenta de Twitter que en las últimas 8 sesiones del legítimo Parlamento se ha propuesto considerar la aplicación del artículo 187, numeral 11 de la Constitución, y reiteradamente se ha negado a incluir ese punto en la orden del día. Entonces, Guaidó está amenazado, ni él ni la Asamblea aprueban una intervención, y mientras tanto, pues los venezolanos siguen sin luz, sin agua, sin internet y sin comida. Y viniendo a Colombia como pueden, pasando las aguas embravecidas del río Táchira, sometiéndose a toda clase de peligros y regresando a Venezuela contra viento y marea y sometiéndose a que la Guardia haga cualquier cosa. Es que contra el hambre no hay antídoto. La gente viendo a sus hijitos con hambre hace cualquier cosa y el pueblo venezolano tiene hambre, hambre física, y lo que viene será peor. ¿Qué va a pasar con un pueblo definitivamente hambriento? ¿Hasta cuándo soporta? Y vamos a ver si los Estados Unidos simplemente ladran o también muerden. Porque mire lo que pasó con Corea del Norte. Ladraron y no hicieron nada. Lo que está pasando ahora con Turquía. Le ladran y no pasa nada. Y con Venezuela. Ladridos y ladridos. Ladridos de los perros a la luna. ¿Será eso todo? De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio de datos preliminares que indican que en Colombia tenemos por lo menos 250.000 hectáreas de coca sembradas, nuevamente el presidente Iván Duque le pide a la Corte Constitucional modular los requisitos que impuso al Estado para poder fumigar con glifosato en aspersión aérea los narcocultivos. Al intervenir en la clausura de la Asamblea General de Augura, el mandatario dijo que el gobierno va a acudir con argumentos ante la Corte Constitucional para demostrar la necesidad de contar con todas las herramientas y la tecnología adecuada para luchar contra los cultivos ilícitos. Y es que recordemos, doctor Fernando, que el tema de los cultivos ilícitos se vio gravemente afectado en cuanto a su exterminio, por lo menos en cuanto a la lucha que se había contra ellos, por una decisión de Juan Manuel Santos en el 2015, que decidió suspender de tajo esa práctica de fumigación con glifosato, fumigación aérea. Cuando Santos dio la orden de suspender la fumigación en el 2015, había en el país 96.000 hectáreas de coca. En el 2016 esa suma aumentó casi al doble, pues al doble, sí, realmente, a 188.000 hectáreas. En 2017 la cifra pasó a 209.000 hectáreas y en 2018 estamos llegando a las 250.000 hectáreas. Aún así, el presidente Duque ha hecho un enorme esfuerzo y ha logrado entre el 7 de agosto, el día en que se posesionó como presidente de la República, y el mes de marzo del 2019, erradicar 40.000 hectáreas a punta de asadón y machete. El esfuerzo no ha sido suficiente, pero él sigue optimista en la posibilidad de que la Corte Constitucional le dé vía libre o por lo menos module el sentido de la sentencia. Escuchamos lo que dijo al finalizar el foro de Augura el presidente Iván Duque. En 9 meses de gobierno pasamos de cerca de 23 grupos de erradicación a casi 100. Y queremos seguirlos expandiendo. También hemos destruido más de 4.000 laboratorios. Hemos enfrentado el fenómeno de los cristalizaderos con determinación. Hemos arreciado las acciones de lucha contra el lavado de activos. Y queremos ser cada vez más efectivos en la interdicción. Y por supuesto, reconociendo las adversidades que se tienen por haber limitado la capacidad de aspersión, hemos sido también francos al acudir a la Corte Constitucional con una argumentación frente a estos fenómenos para que tengamos una modulación que nos permita ejercer esa práctica con todo el rigor y la responsabilidad, pero sin dejar de lado que mientras esa herramienta no esté, seguimos siendo contundentes en la erradicación manual.
Habrá que decirlo, doctor Fernando, la Corte Constitucional, bajo unos argumentos de supuesto, porque no hay nada científico que diga que efectivamente el glifosato ha causado muertes en Colombia, decidió imponer 5 condiciones. Mire, la primera de ellas, debe existir una investigación científica alrededor de la afectación del glifosato. La segunda, se debe crear una regulación en el uso del glifosato. La tercera, incluir, esta es una de las más simpáticas además, incluir en el Consejo Nacional de Estupefacientes a un representante étnico, fortalecer las consultas previas y monitorear las alertas tempranas frente al tema de la erradicación de cultivos. Pues la verdad, para saber qué piensan los líderes cocaleros de la erradicación, solo basta con ver lo que está ocurriendo en el departamento del Cauca, donde marchan, donde bloquean los cocaleros, por lo que no me imagino pues a un señor, no sé, puede ser un indígena de estos en el Consejo de Estupefacientes, opinando si se debe o no fumigar. Eso ya de hecho se cae por su propio peso. Ayer lo decía, por fumigar no tenemos pruebas de muertes o graves enfermedades, por erradicar manualmente sí. Y es que ya llevan más de 6 héroes la patria perdidos por cuenta de tratar de erradicar cultivos de coca a machete y pala. Las minas antipersona y los francotiradores hacen su agosto. ¿Cómo le parece la exigencia? Consulta previa. Reúna a los cocaleros y pregúnteles primero, antes de fumigarlos, si están de acuerdo con que les tiren glifosato encima. Claro. ¿Con quién se hace la consulta previa? Con los habitantes de la región. Ahí crean dos imposibles de la región. Sí. Los micos, las culebras y los cocaleros. Y la Corte Constitucional, la Corte Santista. Esa es una Corte Santista, 100% santista. Eso no es Corte Constitucional, sino Corte de Juan Manuel Santos. Exige que haya consulta previa y mientras tanto el país inundado de coca, los estudiantes universitarios llenos de coca, los niños de los colegios llenos de coca, los parques, las ciudades. El presidente habla de las maravillas que ha hecho con la erradicación manual. ¿Y cuál es el balance, señor presidente? Y la manera como han atacado los bienes de los cocaleros. Dígame cuántas sentencias han dictado, presidente. Esto es con sentencias, esto no es con incautaciones y con policías llenos de unos cascos ahí raros y de unos fusiles entrando a una finca. No, eso es con sentencias ejecutoriadas. ¿Me las quiere mostrar? El resultado de la lucha no puede ser, lucha entre comillas, no puede ser más lamentable. Seguimos inundados de coca y los cocaleros están tomando este país. De manera que no hablemos de grupos de erradicadores y no hablemos de las incautaciones y no hablemos de boberías y no hagamos el balance. ¿Cuánta coca estamos produciendo y cuánta coca hay sembrada? Así de sencillo, señor presidente. Esto es un problema de resultados. Esto no es un problema de buenas intenciones ni de discursos, como el que usted pronunció en Augura. Esto no es con discursos. Vamos a los hechos. Y los hechos son sencillos. ¿Cuánta coca hay sembrada hoy en el país? Si usted me dice que no estamos sino en 100.000 hectáreas de coca sembrada por toda la erradicación que usted ha hecho, voy a ser el primero en felicitarlo y en engrandecer su tarea. Pero mientras la noticia es que hay más coca y está llegando más cocaína a los Estados Unidos y ya estamos perdiendo hasta la alianza con los Estados Unidos por cuenta de la cocaína, pues no lo podemos felicitar. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es una lucha perdida. Muy bien. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra audiencia. Durante un recorrido por zonas donde hay presencia de hombres de las disidencias de las FARC en los departamentos de Meta y Guaviare, el defensor del pueblo, Carlos Negret, realizó una gravísima denuncia. Negret dijo que las disidencias de las FARC estarían reclutando menores en colegios de zonas lejanas del país. Abro comillas, los disidentes están reclutando niños menores de 15 años, están sacándolos de los internados. Cierro comillas, manifestó el funcionario. El defensor también expresó que quien estaría detrás de esta grave situación sería alias Gentil Duarte, máximo líder de las disidencias, y recordemos que meses atrás aquí contamos que este criminal estaría en Venezuela y que en ese territorio habrían campos para entrenar a estos niños. Por último,
Había. Había. Por último, Negret dijo que hay que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir y que los niños tienen que estar con lápices y con cuadernos y no con armas de fuego. Pero los reclutamientos no paran ahí, doctor Fernando. Una situación similar ocurre en la ciudad de Medellín. La Dirección de Fiscalías de este territorio denunció que bandas criminales de la temida Comuna 13 estarían también haciendo esta misma práctica y obligando a los niños a cometer delitos. Doctor, ¿qué pasa con los menores? ¿Qué futuro les espera en este país? ¿Dónde están los defensores de los derechos de estos niños? Basta ya, debemos defender a nuestros niños. Ayer hablábamos con Margarita María Restrepo, quien desde el Congreso es la gran defensora de la causa de los niños. Esa es una causa que no se termina nunca mientras haya un solo niño amenazado con reclutamiento o inducido al uso de la coca para servirse de él de cualquier manera que sea. Eso lo inventó Pablo Escobar. ¡Qué horror esa herencia! Y en un minuto estaremos con el doctor Roberto Vélez Vallejo, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Esta es la hora de la verdad. Radio Red de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970 AM en Bogotá, en el Valle del Cauca, escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM, también en redes sociales, Facebook como Radio Red y Twitter como @Radio Red Co.